El cansancio llega a todos. El cansancio llega a niños. El cansancio llega a los jóvenes y a los adultos. El cansancio llega por la exigencia escolar, pero también puede llegar por el cansancio por esfuerzo físico. El cansancio llega por lidiar con hijos desobedientes. El cansancio llega por la enfermedad mía o la de un familiar. Por vivir una situación económica difícil. El cansancio llega a todos en algunos momentos de la vida. Cada uno de los que estamos aquí, si preguntáramos a cada persona que nos escucha acerca de si en algún momento ha experimentado el cansancio, todos diríamos sí. El cansancio físico, sí, pero también el cansancio emocional. ¿Cómo quiere Dios que enfrentemos el cansancio? Siendo algo que atañe a cada uno de nosotros. Vamos a mirar, pido que me acompañen, por favor, a Hebreos, capítulo 12. El libro de Hebreos. Hebreos 12 dice, por tanto, versículo 1. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y comienza el capítulo 12 diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A quién se refiere? A las personas expresadas allí, que se expresan en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahí vemos a Noé construyendo un arca en medio de lo seco. Vemos a Noé construyendo un arca mientras la gente se burlaba de él. Y sin embargo, a pesar de las burlas, de las risas, a pesar de todo eso, del sinsentido aparente, a pesar de todo eso, él sigue adelante en el proyecto que Dios le había dado. Vemos a un Abraham en cuanto a una promesa hecha que Dios le da cuando él no ha podido tener hijos con su esposa porque su esposa es estéril. En la etapa adulta, ya madura de esta pareja, Dios le dice que van a tener un hijo. Si alguien lo escucha, se reiría de ellos. Si hubo alguna comunicación con algún familiar, les mirarían cómo ustedes creen que a estas alturas ustedes van a tener un hijo. Pero ellos lo creyeron. No desmayaron. Vemos en esta lista de Hebreos capítulo 11 a un José vendido por sus hermanos, a un José rechazado, a un José que fue separado de su familia, pero en él Dios trajo bendición. Vemos en esta lista allí en el versículo 31 del capítulo 11 a Rahab, la ramera, una persona extranjera, no judía, no israelita, y dentro de su mismo pueblo una mujer rechazada, una mujer señalada. Y a esta ramera y a su familia Dios salvó por haber puesto su fe en el Señor Dios de Israel.
Y vemos a personas aquí, profetas de Dios, que en medio de la soledad, en medio de un pueblo idólatra, hablaron de Dios y de sus profecías y fueron rechazados. Ese es los testigos que nosotros tenemos, que si ellos pasaron por momentos de rechazo, de frustración, de burla, de desesperanza, de flaquear, tal vez de desánimo en algún momento, de perder la visión, ellos eran seres humanos como nosotros y a todos ellos Dios usó, porque hubo un ingrediente o un denominador igual para todos y fue la fe. Era el mismo Dios que tuvieron ellos, lo tenemos nosotros hoy. Y podemos tener dificultades hoy y podemos tener promesas que aún Dios no ha cumplido, que ha dicho que cumplirá. Y podemos tener la burla, podemos ser señalados o marginados o lo que sea que esté sucediendo, pero tenemos el mismo Dios que tenían ellos. El mismo Dios que cumple sus promesas, el mismo Dios poderoso, el mismo Dios fiel y leal a lo que Él enseña, a lo que Él es en sí mismo, la verdad. Esos son los testigos de que habla capítulo 12, versículo 1. Y por eso dice el versículo 1, despojémonos de todo peso, de toda carga que nos impide seguir en la carrera que Dios ha puesto a nosotros por delante. Despojémonos de todo peso, todo aquello que impide que crezcamos, todo aquello que impide que avancemos a la meta que Dios nos ha puesto, debe ser puesto a un lado, sea lo que sea. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, sin dejar de correr la carrera que tenemos por delante. Estamos en este año finalizándolo y Dios está diciendo no desmayen. Dios está diciendo adelante. Dios está diciendo si hay algo que les está obstaculizando, les está impidiendo correr como deben correr, no lo permitan, despójese, déjenlo a un lado. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, versículo 3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considerar habla de reflexionar, habla de mirarlo a él, al que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué es contradicción? Un argumento contrario. Cristo fue una contradicción a sus enemigos, quienes manifestaron abiertamente su odio. Y estaba pensando yo, ¿quiénes contradijeron a Jesús? Pues fueron muchos. ¿Recuerdan? Allí voy a dar solamente la cita para estos primeros casos. Si quieren, después lo pueden ver. En Mateo capítulo 22, versículo 15, cuando los fariseos y herodianos se acercaron y le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Di sí o di no? Es lícito. Porque estaban planeando una estrategia por medio de la cual querían quitar a Jesús y o echarle de enemigo al pueblo o los romanos, porque si él decía es lícito dar tributo a César, sí, entonces el pueblo que estaba allí escuchando se enojaría y serían enemigos de Jesús, dejarían de escucharle. Pero si decía no es lícito dar tributo a César, entonces le acusarían delante de las autoridades romanas. Pero esa excelente respuesta de él, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero estos querían hacerle caer. Allí en Mateo también, capítulo 12, versículo 10, cuando había un hombre con la mano seca, los fariseos queriendo también ponerle alguna trampa, le dicen, es lícito sanar en el día de reposo. Y
Y Jesús, el Señor Jesús les dice, si una oveja cae en un hueco, una oveja de ustedes cae en un hueco en día de reposo, ¿ustedes la rescatarían? La respuesta obvia era sí. Entonces dice al hombre, extiende tu brazo, y su brazo es sanado. Después de eso, de esa sanidad impresionante, extraordinaria en este hombre, estos fariseos se reúnen porque quieren destruirle. Los escribas allí en Marcos capítulo 2, versículo 1, cuando se acuerdan, cuando un hombre era paralítico y fue transportado por varios, que al ver que la casa donde Jesús estaba llena, subieron al techo, quitaron el techo y lo bajaron por allí. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Pues Jesús le dice a este hombre, viendo la fe de estos hombres, les dice, tus pecados te son perdonados. Y escribas que estaban sentados allí escuchando, estaban furiosos con Jesús. Estaban enojados y pensando que Jesús decía blasfemia, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y él les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le digo a este hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese hombre de inmediato se levantó. Aquellos hombres ardían de ira. Cuando habla aquí, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Muchos hombres se fueron contra Jesús. Algunos de una manera silenciosa, escondida, otros de una manera totalmente de frente contra él. Fue odiado, fue deseada su muerte. Y si quieren me acompañan allí a Juan capítulo 8 y vemos en otras ocasiones, en Juan 8, donde contra él fue expresado duras palabras. Y por eso dice Hebreos, considérenlo, él sufrió todo esto. Y sin embargo, el propósito que le envolvía, el propósito que le acompañaba a él, jamás fue abandonado. Fue herido, fue blasfemado, se habló blasfemias de él, se hablaron mentiras de él. Y sin embargo, el propósito que le movía no fue puesto a un lado. Siguió hasta la cruz. Allí en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 48. Después de una discusión con los judíos, donde quería enseñarles y abrirles los ojos y el entendimiento para que pudieran ser salvos, ellos le dicen, versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, y escuchen lo que le dicen, y que tienes demonio, diciéndole a Jesucristo, el mismo Señor, diciéndole a él que era un endemoniado. Qué falta de respeto. Hasta allí llegaron los líderes judíos, hasta ese punto. Pero Jesús, a pesar del enfrentamiento, de ser rechazado, de ser insultado, de ser menospreciado a tal punto, él no abandonó la carrera. Él siguió a la meta. Mis hermanos, Él es un desafío para nosotros. No importa qué estés viviendo y no importa si el desánimo está abrazando hoy mismo tu vida. No lo permitas. Mira a Jesús, quien no lo permitió. Él no lo dejó. Y allí en capítulo 11 del mismo Juan, versículo hablando los líderes religiosos, miren versículo 47, Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos
Así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y miren la conclusión a la que llegan ese día reunidos los principales del pueblo. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Querían que muriera, querían que desapareciera. Le odiaban a tal punto. Cuando miramos en Isaías, lo mencionaba nuestro hermano, rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y cuando lo vemos colgado en la cruz, no vemos a la gente aplaudiéndole y diciéndole gracias. Vemos a la gente burlándose de él y diciendo, va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo. Desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Se burlaban. Los ladrones que estaban al lado de él se burlaban. Los líderes religiosos estaban satisfechos con verle allí sufriendo en la cruz. Y por eso dice de la Escritura, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Allí en Hebreos 12, voy a leerlo nuevamente, versículo 3. Porque, ¿qué dice? Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Cansarnos, hacer ejercicio físico y recibir y estar cansados es normal. Estar frente a una situación que nos exige emocionalmente y cansarnos es normal. Pero lo que no quiere Dios es lo siguiente. Escuchen bien lo que no quiere Dios, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta allá Dios no quiere que lleguemos, hasta que tiremos la toalla, hasta que digamos no más, hasta que digamos abandono este ministerio o dejo esta iglesia porque ya estoy cansado y ya no soporto más aquella situación. Esto es lo que no quiere Dios que suceda, que el ánimo nuestro se canse hasta llegar a desmayar. No debe ser así. Dios no quiere que sea así. Dios no quiere que sea así. Miremos en segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 4, versículo 10. Perdón, mejor desde el 5, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, está hablando del evangelio, de Dios en nosotros, de Dios en el hombre. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Esos somos nosotros, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y miren cada versículo que sigue, que estamos atribulados en todo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay tribulación en su vida, que hay problemas, que hay llanto, que hay lágrimas, sí, pero dice, no angustiados. Ven, está aplicando para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estamos atribulados, mas no angustiados. Me acuerdo del versículo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Y sigue diciendo, versículo 8 al final, en apuros, mas no desesperados. Dice, perseguidos, porque ellos eran perseguidos por predicar el evangelio, pero él recuerda también
que no está desamparado. ¿Quién ampara al apóstol Pablo? ¿Quién en medio de la persecución está con él? ¿Quién en medio de las prisiones y las cárceles donde él tuvo que estar, estaba con él? ¿Cómo es que Pablo en medio de todo eso aprendió que no estaba desamparado? Y nosotros hoy, por más duro que nos esté tocando ciertas situaciones, debemos recordar que no estamos desamparados. No estamos desamparados. Derribados, dice el versículo 9, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Y este versículo, vivámoslo cada uno de nosotros. Hagámoslo parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Hoy, decir, yo no voy a desmayar. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, al mismo tiempo, a la vez, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, a la vez que nuestro cuerpo va envejeciendo, a la misma vez nuestra relación con Dios va creciendo. Vamos siendo más como Él quiere que seamos. A medida que pase el tiempo, nuestra relación con Dios debe ser mejor. Mañana debería ser la relación con Dios mejor que hoy, porque va pasando el tiempo y a medida que pasa el tiempo, es tiempo que compartimos con Él. Así debe ser. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17, porque esta leve tribulación, mire cómo llama a la tribulación, leve. Es por poco tiempo, es superficial. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando nosotros. Y cuando dice Hebreo, dice, considerad aquel que sufrió. Es donde estoy mirando. ¿Qué es lo que estoy considerando? ¿Qué es lo que está llamando mi atención? La tribulación en sí, la persecución, el problema, aquel que estamos viviendo, o el Dios que está con nosotros y que es superior a ese problema. Hemos visto que muchos otros hombres y mujeres de fe han sufrido, han pasado por situaciones difíciles, pero Dios no los ha dejado. Igual va a ser con nosotros, el mismo Dios con nosotros. Todos nos cansamos, sí. Todos pasamos por algún momento en que creemos, en que tal vez hemos pensado ya no más con esto, y es algo que Dios quiere que sí, que persista, que persevere. Un ministerio tal vez, una relación personal tal vez, que no me está perjudicando, que no me está dañando y que Dios quiere que yo sea bendición para esa persona. Pero pasó algo y no más. No más a ciertas cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos. No vamos a llegar ahí. Porque tenemos al Señor, quien sufrió dolor, quien sufrió quebranto
y siguió adelante hasta la meta. ¿Y qué consiguió? Consiguió la salvación para todos nosotros. Si nosotros persistimos en la carrera, si no abandonamos la carrera, Dios no solamente va a darnos bendición, sino a través nuestro va a dar bendición a otros. Cuando abandonamos lo que Dios nos ha puesto para hacer, estamos abandonando un proyecto que Dios quiere que lleve bendición a otras personas. Vamos a Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dios no desfallece. Dios no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que tenemos. ¿Qué tal que fuera distinto? Piensen, si Dios se cansara, nosotros estaríamos hoy en la reunión. Seguramente ya no, porque Dios se hubiera cansado de trabajar con nosotros, de soportarnos, de tolerarnos, de perdonarnos. Pero Él no se cansa y Dios quiere que seamos más como es Él. Dios no se cansa en trabajar en otros para bendición, en nosotros para bendición. Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Pero dice el versículo 29, Él, ¿quién? ¿Quién es Él? Dios. Dios da esfuerzo al cansado. Dios lo da. Dios es el quien lo hace. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo pienso en el Señor enfrentando estas situaciones, conociendo el corazón mismo de sus discípulos y su incredulidad, conociendo la deslealtad, la traición ya en el corazón de Judas, y todo esto en contra de él. Cuando llegaba la noche o cuando llegaba la mañana, él tenía ese encuentro con su Dios para descargarse, para hablar con su Padre. Y nos enseñó que esa es la manera. Cuando nosotros a los pies del Señor llevamos nuestro dolor, llevamos nuestro cansancio, llevamos nuestra frustración y le decimos, Señor, no puedo. Señor, no soy capaz. Señor, no sienta que pueda seguir. Por favor, ayúdame. Es ahí cuando Dios dice que Él da esfuerzo al cansado. Cuando buscamos en Él las fuerzas que no tenemos en nosotros. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30. Los muchachos se fatigan. Esto no es cuestión de edad. Esto no es cuestión de mí, de persona, de ser humano. Esto es cuestión del Dios eterno que nosotros tenemos. Porque los muchachos se fatigan, los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean, los jóvenes caen. Pero mira el versículo 31. Los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Los que esperan, los que miran al Señor, los que se descargan todo su peso en el Señor, los que si es necesario llorar delante de Dios lo hacen. Y si es necesario pedirle perdón a Dios porque nos faltó la fe por un segundo o por unos días, pedirle perdón. Pero es hora de levantar nuestra mirada a Él. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque la fuerza no es nuestra, la fuerza es de Dios, es Dios en nosotros quien nos llevará a la meta, quien nos llevará a la victoria. Es Dios en nosotros, es su fuerza, no la mía. Te invito a que hoy mismo te acerques a Dios y reconozcas tu fragilidad, reconozcas cuán vulnerable eres. Y aún si es necesario, pidas perdón a Dios. Si en algún momento siquiera has considerado abandonar lo que Dios quiere que tengas, esa meta, ese camino en el cual Dios te ha puesto, no es de abandonar, es de continuar, es de seguir a la meta. Te invito a que hoy abras tu corazón al Señor y hablemos con Él y recibamos de la fuerza con la cual Él nos quiere llenar, su fuerza, la fuerza de Dios en nosotros, la fuerza que nos dará alas como alas de águilas. Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, de considerar tu palabra. Señor, pedimos perdón por las veces escasas o seguidas en que hemos pensado abandonar esa meta, ese camino en el cual tú nos has colocado. Sea cual sea la razón, una dificultad con alguien, una situación económica estrecha, una enfermedad, una relación difícil con un hermano en la fe o una hermana en la fe, lo que sea que se presente como motivo, Señor, hoy lo traemos delante de ti y te pedimos perdón por siquiera haberlo pensado. Queremos mirar a nuestro Señor siendo atacado, siendo burlado, siendo aún mismo allí en la cruz, cuando moría por el pecado de la raza humana, allí siendo atacado y burlado y despreciado, aún mismo allí, Él no abandonó. Él pudo haber bajado de la cruz. Él pudo haber dicho, yo no soy culpable de pecado que nunca cometí. Pero Él no lo hizo. Él siguió en su camino. Y Señor, mirándolo a Él, que no abandonó el camino, no abandonó la meta, nosotros nos queremos unir a Él en ese camino, sin abandonar, sin disminuir la marcha, corriendo más apresuradamente, quitando en este momento cargas que tenemos y abandonando delante de ti si hay pecados que nos impiden avanzar para correr a la meta. Dios, aquí estamos. Queremos experimentar esa nueva fuerza, ese nuevo vigor que nos da alas como alas de águilas. Señor, gracias por este tiempo que nos das. En el nombre precioso del Salvador amado. Amén.